Conversemos un rato, perdón por la demora para comenzar, no me había puesto los audífonos, no me había puesto nada, llevaba una semana o más sin hacer un video. Y me parece interesante que hablemos un poquito de la disyunción de la sutura media palatina, de pensar en los procesos de disyunción, de entender hoy que se habla de la disyunción mediante mini-implantes, mediante implantes, mediante tornillos mejor, conversar algunos aspectos inherentes a la disyunción de la sutura media palatina que veo comúnmente. Hemos conversado mucho acerca de la disyunción y de repente hoy es momento de entender la disyunción con algunos aspectos importantes. Entendamos primero que la disyunción nació en Francia, por allá al final del 1800, casi comenzando el 1900, casi comenzando el siglo pasado. Y se hablaba de la fractura de la cola de Milano de la sutura media palatina. Extrañamente tampoco traje lápiz. Entonces se hablaba de la disyunción de la sutura media palatina mediante fuerzas pesadas en un concepto que cabe dentro de la ortopedia mecánica, ortopedia maxilar mecánica, como debe referirse. Esa ortopedia que puede hacerse de manera miofuncional con aparatos mediante la elongación muscular, mediante el cambio de la tensión muscular, pero que también puede hacerse mediante fuerzas mecánicas, inclusive de manera quirúrgica, como ortopedia maxilar. Pero hay dentro de la ortopedia maxilar una ortopedia mecánica. Este aparato pertenece a la ortopedia mecánica y por consiguiente, el primer mito que tenemos que desmitificar, valga la redundancia, es contar que para hacer una disyunción no se necesita que el paciente no haya culminado su etapa de crecimiento, que se ve mucho esa discusión a veces en la academia incluso. No, es que el paciente ya no está en crecimiento. No, es que la disyunción no se puede hacer porque el paciente ya superó los 11 años. No, es que entendamos, la disyunción por el contrario, lo que hay que mirar es que el paciente no haya cerrado perfectamente su cola de Milano, de la sutura media palatina, su sincondrosis no se haya osificado y no haya ganado una osificación tal que no se pueda fracturar, y eso ocurre hasta los 19 años de edad, y por consiguiente hasta los 19 años de edad usted puede fracturar la sutura media palatina. Yo como que lo que quiero es fracturar, parece ser. Excepto que, o sea, hasta que no se ha cerrado la sutura media palatina, se puede hacer la disyunción no asistida quirúrgicamente. De ahí en adelante pues tendrá que venir el cirujano y con una herramienta hacer una corticotomía y con el mismo disyuntor lograr la disyunción si el paciente tiene más de 19 años. Y existe un disyuntor que se llama el disyuntor tradicional, JAIRAS. JAIRAS es una sigla en inglés que es como higiénico appliance, aparato higiénico, porque había antes de esto un aparato que se llamaba el Fischer. Voy a usar este lápiz, por Dios. Había un aparato que se llamaba el Fischer, que era un aparato que tenía una porción acrílica, una porción parecida a esta allá en el fondo del paladar, el Fischer o el Haas, y que nosotros asumíamos que de repente por estar el acrílico allá en el fondo era más disyuntor que el JAIRAS, que este disyuntor que tenía también unas bandas, también estaba soldado a bandas. De hecho, en ese entonces se usaban bandas en los bicúspides y bandas en los 6, y se ponía una porción acrílica, y creíamos que porque estaba el acrílico en el fondo del paladar, que por esa razón él era más disyuntor que el JAIRAS. No, recordemos que quien disyunta finalmente es el protocolo de activación, es decir, la tenacidad que usted le implementa a los protocolos de activación, donde hasta los 11 años
usted puede hacer 2 palancazos de 90 grados en el día. Es decir, cuando el paciente se levanta, usted le mete la llave en este huequecillo y la desplaza 90 grados, la entra acá y la desplaza hasta este punto. Es decir, hace un recorrido de 90 grados con la llave y con esto lo hace por la mañana y lo hace por la noche y de esta manera ya tiene 2 activaciones, tiene medio milímetro de activación y de esa manera usted puede lograr la disyunción con 2 protocolos. ¿Y por qué lo puede? Y si el paciente tiene más de 11 años, usted tiene que hacer desayuno, almuerzo y comida, es decir, esas 12 horas ya se cambian por cada 8 horas, una sola activación cada 8 horas o una sola activación, un solo palancazo de 90 grados cada 12 horas si el paciente tiene menos de 11 años o cada 8 horas si el paciente tiene más de 11 años y solo hasta los 19 años. Eso es una disyunción. Y la disyunción se da porque al activar con esos protocolos de activación, esto lo he dicho muchas veces, perdónenme que lo vuelva a decir, porque con esos protocolos de activación tan severos, el diente se resiente y siente que algo lo está afectando y que lo van a arrancar del alvéolo y por consiguiente él se afianza más y se reviste de tejido hialino que pasará, a pesar de que existen los tabiques, pasará de un alvéolo al otro y por consiguiente todo este proceso ante esa agresión de 3 activaciones diarias porque tiene más de 11 años o de 2 activaciones diarias porque tiene menos de 11 años, ante esos protocolos tan severos, el diente se revestirá y el tejido hialino pasará por acá y acá, de pronto al haber una sutura, terminará fracturándose y no entrará el tejido hialino, que otros llaman hueso hialino, a ferular estos dientes, es decir, estos dientes están ferulados y por esa razón aquí se irá separando este tornillo y se fracturará la cola de Milano de la sutura media palatina por esa tensión tan severa. De hecho, sea este el momento, en una discusión que traigo sin libreto, de entender a que debo separar mucho el tornillo de la bóveda palatina, cuánto separarla. Y ahí llegamos a que si usted va a hacer una expansión esquelética, una disyunción, una ortopedia mecánica por una disyunción, en ortopedia mecánica una disyunción, y usted espera que esto se fracture, usted puede arrimar el tornillo, lo que quiera al paladar, pero si usted corresponde a un criterio donde usted pone un Jairas y lo activa con un Jairas, un Iras, un disyuntor, ideado para hacer disyunción, pero a usted le dio por usarlo para hacer expansión dentoalveolar, de repente usted pone un disyuntor acá y empieza a hacer una expansión dentoalveolar y hace unos estímulos cada 8 o 15 días, cada 10 o 15 días mejor, quedémonos en 10 o 15 días, los 10, los 20 y los 30 o los 15 y los primeros de cada mes, así se nombra la disyunción cuando se va, la expansión dentoalveolar cuando se va a manejar expansión dentoalveolar. De hecho, ya existe un tornillo pequeñito inferior, un tornillito que se llama el Variety. Existe un tornillo pequeñito que se llama el Variety. Y ese tornillito pequeñito se debe activar con protocolos muy lentos. Abajo no hay ninguna sutura, pero también podría llamarse un Jairas. Es un tornillo pequeñito que va a hacer una disyunción, pero no salgamos del tema. Entonces usted con protocolos de 10 o 15 días, usted con un tornillo de estos, en un paciente adulto incluso, puede hacer unos estímulos tan leves que termina siendo una expansión alveolar, entiéndame, así el paciente tenga 10, 20, 30 años, 40 años, si usted hace una expansión lenta con esto, si usted pone un aparato de estos y el paciente tiene más de 20 años, si usted le hace 3 activaciones diarias o 4, es un error gravísimo. Pero usted puede poner un tornillo de estos y hacer una activación lenta de cada 10 o 15 días y tenga la certeza que usted va a hacer un estímulo alveolar como lo hacen los braques de autoligado, como lo hacen los braques en general. Son estímulos leves que van a hacer un desarrollo alveolar. Recordemos que el hueso alveolar crece y crecerá toda la vida si se le administran estímulos leves, estímulos ultrasensibles. Entonces usted puede tener este aparato como expansor o como disyuntor, pero vinimos a hablar del disyuntor, pero me parece importante esa salvedad, o sea, que entendamos que alguien puede comprar esto y a pesar de que en la factura de la compra en el laboratorio diga
disyuntor recontra disyuntor de la sutura media palatina, fracturador de la sutura, usted lo puede emplear dentoalveolarmente. Y si lo va a emplear dentoalveolarmente, no es bueno que lo arrime al paladar, sino que lo deje separado, porque en esa medida es el proceso alveolar el que se va a separar, no es que se vaya a fracturar la sutura media palatina, y por consiguiente, si va a fracturar la sutura media palatina, arrímelo al paladar, no se preocupe. Ahora, si a usted se le está enterrando este tornillo en el paladar durante la activación, es que tiene que revisar los procesos, los protocolos de activación, porque es posible que se estén dando muy lentos. Si a usted se le entierra el tornillo, es que usted no está usando un disyuntor para disyunción, sino que está haciendo expansión dentoalveolar, y el técnico lo debería saber, y usted le debería haber dicho que se lo hiciera separado. Pero en general el disyuntor nació para disyuntar, aunque hoy se usa mucho el disyuntor para hacer expansión dentoalveolar, porque atiéndame esto y no se moleste conmigo, yo lo digo mucho, porque en el fondo nosotros todavía no hemos aprendido a entender que las placas activas, que las placas con tornillo transversal, requieren, ya me salí del tema, que las placas con tornillo transversal requieren unos ganchos de amarre, unos ganchos de sujeción. Amarre es un concepto de sujeción vertical, unos ganchos que requieren que la placa no se desaloje hacia oclusal. Si usted no tiene ganchos de amarre, si usted pone un par de ganchos circunferenciales o unos gotas, o no pone ganchos, usted no puede esperar que una placa acrílica le haga una expansión dentoalveolar. No, usted necesita tener una herramienta amarrada. Yo quiero que usted le vea la convergencia a estas curvas, uñas elementos de estos ganchos de Adams, de este gancho de atrás, que usted observe hacia dónde están dirigidas esas puntas, cuñas o uñas, y entienda que es un gancho de amarre. El gancho de amarre es el concepto amarre, todavía no lo tenemos claro. Entonces, si usted pone esta placa no es de acá, si usted pone esta placa para expansionar dentoalveolarmente y no la tiene amarrada, es muy difícil que logre dentoalveolarmente conseguir una expansión. Entonces hoy se usa el disyuntor, a pesar de que fue concebido para disyuntar o fracturar la sutura media palatina, se usa también como expansor dentoalveolar. Alguien lo pone y hace protocolos lentos, y eso no está mal, pero quiero con eso llegar a esto. Atiéndame por favor, a donde llegamos. ¿Cuál es la diferencia de expansionar? Que sería la pregunta que le surgiría a cualquier personaje. Esa es la diferencia entre el filósofo y el hombre común. Yo a veces veo que el filósofo lo único que tiene es dudas y lo único que sabe hacerse es preguntas. El otro, el hombre común, es dogmático, sabe de todo. En Colombia sí que ocurre, él sabe de todo, enfrenta cualquier discusión, tiene la fórmula precisa, aprendida de memoria, ese aprender de memoria que nos mata a veces. Entonces, pero vamos al tema. Entonces, si usted pone este tornillo y quiere hacer una expansión dentoalveolar, usted puede hacer una expansión lenta porque no consiguió quien le hiciera una placa removible con ganchos de amarre, o su paciente no tiene la disciplina necesaria y decidió hacer el amarre mediante esta placa que la puede cementar y que no necesita 4 bandas. Ya hoy estas bandas no consiguen. Usted simplemente le pone un topecito de resina aquí. Usted simplemente pone un topecito de resina aquí, un bultico de resina, un estorbito de resina, se llama tulundrón aquí. Es castiza, una palabra castiza, un bultico, no una adhesión. No se le ocurra adherir este aparato mediante un tope de resina, un bulto de resina, porque se le va a reventar. No, hágale un estorbito para que no se salga hacia oclusal. Pero estábamos resolviendo un problema. ¿Cuál es la diferencia de cuando yo uso este tornillo como expansor, cuando yo le doy protocolos de activación esqueléticos, es decir, 3 al día si tiene más de 11 años, o si le doy solamente activaciones de cada 10 o cada 15 días? Vaya organizando este discurso, que yo a veces lo hago muy desorganizado por apasionado. Usted organice las ideas, tome de aquí lo que necesita, lo que pueda, lo que le interese guardar, y organice las ideas, que yo no tengo la capacidad lingüística de dárselas a organizar, ni tengo un libreto para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de expansionar dentoalveolarmente, de hacer protocolos lentos o de hacerlos rápidos? Cuando usted hace expansión dentoalveolar, cuando usted hace expansión lenta, esta bóveda, esta premaxila se le va a caer automáticamente. Si usted pone un Jairas,
si usted pone un Jairas, este tornillo me lo acabo de encontrar aquí, no sé para qué es. Si usted pone un tornillo en abanico, un Jairas en abanico, esto también es un Jairas. El Jairas, ya lo explicamos estos días, hay Jairas tradicional y hay Jairas en abanico. Si usted pone un Jairas en abanico, ahora hablamos de la excentricidad del abanico, pues, pero si usted pone un expansor dentoalveolar, si usted hace una expansión lenta acá, esta bóveda palatina se le va a caer, tenga la certeza, se le va a caer hacia atrás, se le va a caer. Y en la medida en que se le caiga va a ser dramático, porque es posible que usted vaya a condenar a la mandíbula a quedarse mucho más atrás, Es posible que si a usted se le cae esta bóveda palatina, esta mandíbula, se le va a profundizar la mandíbula, la mordida, y va a estar más atrás y va a mantener la mandíbula atrás, como muchas clases 2, división 2, que la división 2 mantiene la mandíbula atrás. Entonces, cuando usted expansiona dentoalveolarmente, hay una remodelación elíptica, hay una expansión acá, pero hay una caída de la premaxila. Si usted, a pesar de que aquí hay una protrusión dentoalveolar o prognatismo maxilar, que son dos cosas distintas, puede haber una protrusión dentoalveolar o puede haber un prognatismo maxilar, es decir, lo uno es la maxila completa o la premaxila, o puede haber una proquelia incluso, que a veces nos confunde. Entender proquelia, prognatismo y protrusión. Entonces, si este tiene esto y expansiona dentoalveolarmente, esta bóveda palatina, esta premaxila, se le va a caer, se le va a venir hacia atrás, va a haber una remodelación elíptica. Este arco gótico se le va a convertir en arco romano. Pero si usted a este mismo caso le pone un disyuntor y disyunta, es decir, usa protocolos de disyunción como este, así no extienda estos brazos hacia este lado. Esto está extendido porque el profesor lo pidió de esta manera, pero así no extienda usted estos brazos hacia este lado e incluso así los traiga hasta acá, solamente hasta acá. Esta disyunción, al ser excéntrica, la disyunción clínicamente se manifiesta excéntrica. Estos días hacíamos un video donde yo partía un modelo y le pegaba una laminita de un pedazo de cinta por acá y lo abríamos. La disyunción se manifiesta excéntrica. Con eso usted tiene que llegar a la conclusión de que la premaxila, cuando usted disyunta, se irá más hacia adelante, se irá hacia adelante, ¿cierto? Distinto a la expansión dentoalveolar, donde la premaxila se caerá por remodelación elíptica. Lo uno es fracturar esto mediante una disyunción, fracturarlo y separarlo, que por la sujeción de este hueso en el malar, en el cigomático, va a hacer que por la sujeción, no, por ese obstáculo y por la sujeción atrás, se manifiesta en abanico, es decir, se abra más adelante que atrás. Estos días hemos venido usando mucho el tornillo, la palabra excéntrico, la disyunción excéntrica, la expansión excéntrica. Y me llegan muchos correos preguntándome por la palabra excéntrico. Excéntrico es una palabra que debiéramos conocer en ontología. De hecho, la expansión que nosotros hemos hecho toda la vida es una expansión incéntrica. Lo contrario a excéntrico es incéntrico, es hacia el centro. De hecho, nuestras terapéuticas todas son incéntricas. La expansión excéntrica es que se expresa transversal, pero hacia adelante, así, hacia adelante, hacia adelante. Eso es excéntrico, es decir, que tiene el centro en otra parte, no en el centro. Y que por esa razón, se expresa, pero esto se expresa más adelante que atrás. Pero aún así, la Casa Leone inventó este tornillo que se llama Ragno, que tiene una bisagra atrás, del que hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, y que busca acentuar esa excentricidad, es decir, esa excentricidad que se requiere en algunos casos, En algunos casos es posible que se requiera vencer esa excentricidad, y no solo expansionar, sino traer esto hacia adelante. Es decir, favorecer el punto A en 2-3 grados, esa excentricidad del tornillo tradicional. Atento, no se enrede con esto, que yo sé que yo lo estoy enredando por ese discurso tan desorganizado que yo manejo. Esta expansión alveolar, esta expansión que usted puede, perdón, olvida la palabra alveolar, esta expansión tradicional que usted puede hacer con este tornillo, o esta expansión, esta disyunción también, esquelética también, por eso disyunción. Esta disyunción es excéntrica, acentúa la excentricidad, es decir, además de que esta excentricidad existe y que aquí se va a ver favorecido este punto A en 2-3 grados, no creo que en tantos, es posible que necesitemos incluso mayor excentricidad. ¿Dónde? Donde hay un paciente que tiene un punto A, una premaxila deprimida,
o incluso pensar en un nuevo perfil. Yo pienso que estamos en una nueva era y que tenemos que llegar a nuevos perfiles. Todas nuestras terapéuticas, atento con lo que estoy escribiendo en estos últimos días y atento con la reunión del próximo viernes, lo invito a la reunión del próximo viernes para que vea cómo el desarrollo hay que conseguirlo hacia adelante, cómo la oclusión estable la hemos conseguido con todas nuestras terapéuticas ortodónticas y ortopédicas, solo hacia atrás, solo hacia atrás. Requerimos expansión transversal y hacia adelante, necesitamos expansiones excéntricas, necesitamos desarrollar excéntricamente también hacia adelante. Y entonces lo aclaro porque, a pesar de esta excentricidad, entonces veo que la palabra excéntrica no es de dominio absoluto de la clínica, o del profesional de la odontología, o del odontólogo general, o del técnico. Es un término de odontología, la excentricidad, la expansión deberá ser excéntrica. Tenemos que acuñar el término y traerlo a la odontología, la excentricidad, el desarrollo transversal y hacia adelante. No sigamos más con desarrollo transversal y hacia atrás. A mí me parece el colmo que todavía nosotros hagamos tanto escándalo porque un tipo en Sudamérica, Carlos Barberi soy yo, mucho gusto presente, diga que la placa de Holley, que la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, que el arco vestibular es el absurdo más absurdo que tiene la placa, y que no es la placa Schwarz, que la placa Schwarz no tiene arco vestibular y que cuando usted le pone arco vestibular, usted cambió el concepto y usted lo que tiene es una placa de Holley con tornillo transversal. Entonces, nosotros todo lo queremos conseguir expansión y hacia atrás, todo es hacia atrás. Todas nuestras terapéuticas ortodónticas o ortopédicas, y ni hablar de los mini implantes de distalización tan en boga hoy, todo es para atrás. No, vamos a pensar en desarrollar hacia adelante, para que la apnea del sueño no nos siga pasando la factura, para que la fonación se venga hacia adelante, para que el hombre no se achique en su lenguaje, para que la caja de resonancia, la caja lingüística de resonancia del ser humano crezca hacia adelante, la disyunción excéntrica, la expansión excéntrica hacia adelante, a pensar en no tener todo hacia atrás, comprimiendo aún más el esfenoides y llevándolo más hacia atrás. No, vámonos hacia adelante. Entonces, terminemos ese pedacito. Entonces, la disyunción, que puede ser disyunción o expansión con el mismo aparato, y que usted puede esperar una disyunción, que usted si hace disyunción tiene que esperar un posicionamiento adelante del punto A, o que si hace expansión, así sea con el mismo aparato, debe esperar una caída de la premaxila hacia atrás. De ahí surge una discusión que no corresponde a mí me gusta mejor la disyunción que la expansión. No, ahí surge una disyunción. ¿Qué necesita el paciente? ¿Quién es el punto A? ¿Quién es la dicción del paciente? ¿Quién es la posición del punto A? ¿Quién es la mandíbula? Tendremos que despejarle camino a la mandíbula para que viaje hacia adelante. Necesitaremos expansionar, necesitaremos hacer una expansión dentoalveolar o una expansión esquelética. ¿Qué es lo que necesitamos para irnos adelante con esta discusión? Ahora, entonces una vez superado ese tópico de que la expansión dentoalveolar, la expansión alveolar hace una remodelación elíptica y tumba la premaxila, y la disyunción, para finalizar la pregunta, hace una expansión excéntrica y por consiguiente hacia adelante. Que disyunción y expansión son dos cosas distintas, la una es esquelética y la otra es dental, que la una es expansión lenta y la otra expansión rápida, y que por consiguiente la respuesta está casi que en el punto A de que se viene hacia adelante. Que la disyunción hoy se puede hacer con mini implantes, y que hay disyuntores, que no tiene que tener un Hyras disyuntor, que puede tener un tornillo tradicional, esto lo discutimos la semana pasada, y que la discusión aquí es, pero esa no la toquemos, que nos demoramos mucho para llegar a donde quiero llegar. Ahora, otra discusión que traíamos es, este disyuntor lo desarrolló un hombre de apellido Hove, este es el disyuntor de Hove. Lo llamamos de McNamara. Hove es H-O-W-E, Hove. Hove desarrolla estas cachuchas de acrílico que hoy le atribuimos a McNamara, de hecho es del mismo grupo. Entonces, estas cachuchas de acrílico, atiéndame esto, o este disyuntor tradicional, todos creemos, incluso hay quienes ponen en el modelo inferior un aparato con unas cachuchas de acrílico, a veces no la ponen en el superior, cuando tienen este Hyras arriba, ponen una placa abajo con un plano de mordida posterior, porque creemos, atento con este tópico, y qué bueno que
que tuviéramos una discusión dialéctica. Qué bueno que usted desvirtuara esto que le voy a decir. Este disyuntor, con estos bloques de acrílico, no están hechos para usted poder descruzar una mordida que se encuentra dramáticamente cruzada, tanto atrás, este no es el modelo antagonista obviamente, tanto atrás como adelante, ¿cierto? Estas cachuchas de acrílico no son para que este disyuntor pueda superar este obstáculo mecanicista de tener la mordida cruzada en posteriores. No son para esto. Estas cachuchas de acrílico, si usted intenta una disyunción, si usted con este tornillo tiene una mordida cruzada posterior, bilateral y anterior, usted con este tornillo no va a ser vencido nunca por la masticación de los alimentos, por el contacto cruzal, y por consiguiente, ese disyuntor es capaz de traer esta expansión desde allá, sacarla, y así haya momentos cruciales en la disyunción. Recuerde que son 3 activaciones diarias. Así haya momentos cruciales en la disyunción, unos contactos indebidos, este disyuntor sin planos de mordida será capaz de pasar este lado y todos los lados hacia acá, traerlo hacia acá, sin que tenga los planos de mordida posterior. Ojo para dónde voy. Este disyuntor será capaz de pasar esto para acá. No es que usted tenga que poner estos planos para poder descruzar la mordida, porque entonces casi que dicen algunos, no, pues es que este disyuntor no tiene sentido, pues ¿cómo hace para desbloquear la interferencia mecánica? ¿Cómo no tiene planos? Dios mío, esto es un absurdo. No, estos planos no son para eso. Ni usted necesita poner un aparato inferior con planos de mordida para poder disyuntar. Atiéndame, usted, inténtelo. Disyunte el caso que quiera y no ponga planos, que tenga la certeza que usted va a poder disyuntar la sutura media palatina, así se encuentre atrapada dramáticamente, así se encuentre de esta manera. Va a ser capaz, este aparato, este Jairas, esta disyunción mecánica, valga la redundancia porque hay disyuntar es separar, esta expansión mecánica, esta disyunción, va a ser capaz de traer esto para acá y montarlo aquí y pasarlo si quiere hasta acá, solo que un tornillo, seguramente un solo tornillo no será capaz de hacerlo. Pero usted puede traer todo esto y uno necesita los planos de mordida para eso. Los planos de mordida nacieron para otra cosa. El disyuntor de Jove, de McNamara, el disyuntor de McNamara, estos son unos ganchos para máscara que no tienen nada que ver en esta discusión. Esto corresponde al punto A, al retrognatismo maxilar y a otra discusión que no vamos a enfrentar hoy. Olvídese de esto no vamos a hablar. Estamos hablando de estas cachuchas de acrílico, de estas prominencias, de estos planos oclusales, que le aclaro, no pueden superar el diente, no pueden montarse en la mucosa como veo yo cotidianamente que se montan en la mucosa, no, tienen que estar a la altura de la mucosa. Yo a veces veo los técnicos que ponen un tornillo Jairas aquí adentro y bajan el acrílico hasta este punto, bajan el acrílico como hasta este punto. Dios mío, ¿qué sentido tiene esto? Ahora, recuerde lo que le dije al comienzo, esto busca hialinizar los alvéolos, esto es un anclaje dental que vaya a hialinizar los dientes para poder hacer la disyunción, como lo va a hacer este aparato, que lo va a hacer mediante implantes y que lo va a hacer de otra manera porque se va a amarrar en otra parte. El anclaje dental hay que ferularlo. ¿Y quién lo ferula? Los protocolos de activación, la activación rápida, la activación de protocolos rápidos. Espero que esté quedando claro. Entonces entendamos, estos planos son para desprogramar una mandíbula que se encuentra con un condicionamiento. ¿Qué es desprogramar una mandíbula? La mandíbula obedece básicamente a un contacto oclusal. Observen esto también, que se está construyendo un Jairas. Se está construyendo aquí un Jairas, espero no haberlo botado. Pero el desorden me puede aquí. Entonces, aquí se está construyendo un Jairas. El acrílico tiene que llegar no hasta este punto, hasta donde está la raya. Esto es que le mostraba yo a alguien antes de hacer el video, que la gente baja el acrílico hasta este lado. No tiene sentido que usted baje el acrílico y haga hacer laceraciones tan dramáticas. No, usted no tiene que exceder. Usted no tiene que exceder estos lugares. Usted tiene que cementar esto con un ionómero y aprender a cementarlo, que no es fácil, y usar buenos ionómeros, para que el acrílico no quede tocando las mucosas, ni por vestibular ni por palatino. Pero terminemos. Entonces, este aparato lo que busca es desprogramar la oclusión. ¿Y qué es desprogramar la oclusión? La oclusión tiene un condicionamiento mecanicista.
hay un engranaje mecánico que se afianza por piezoelectricidad. Día a día este paciente mastica alimentos acá y se empiezan a establecer unas facetas de desgaste. Y esas facetas de desgaste desarrollan un mecanicismo oclusal. La oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que lo que hace es afianzar el patrón oclusal y dictaminar un engrama neural que va a llegar al patrón funcional. Este engranaje mecánico, estas facetas de desgaste que se van a establecer acá, son el patrón oclusal y se va a establecer. Y en esa medida va a haber un afianzamiento del engrama neural, se llama programación oclusal. Lo que busca este plano es hacer una desprogramación de la mandíbula, y se lo cuento porque si usted entiende, o sea, que va a enloquecer la mandíbula, que le va a decir a la mandíbula: señora mandíbula, usted no vive acá, señora mandíbula, usted no tiene casa, señora mandíbula, usted no habita acá. La mandíbula se va a enloquecer, la mandíbula va a olvidar esas facetas de desgaste y paulatinamente va a borrar el engrama neural. Y cuando el paciente le quiten este aparato, de repente la mandíbula está tan loca que va a ubicarse en algún lado. De hecho, le cuento, estos planos de mordida, estas cofias de McNamara o de Jove, usted las puede hacer. Usted las puede hacer parejitas, si tiene un paciente clase 1. Si tiene un paciente clase 3, hágalas delgaditas atrás y no le dé temor tenerlas así de gruesas atrás. Espero que esté logrando decirlo. Esto no es un comercial de ninguna casa de lápices. Que el acrílico esté grueso adelante, o que esté grueso atrás, o que esté más grueso a un lado que al otro, porque usted podrá con estos planos desprogramar la mandíbula y redireccionarla en el sentido que quiera al tiempo que la desprograme. De hecho, vamos a estudiar la palabra desprogramación mandibular, que pienso que es necesario que empecemos allá a pensar en la desprogramación mandibular para abandonar esos nocivos engramas neurales que afianzan ese patrón oclusal, que afianzan esa maloclusión. Entonces, entendamos, espero haber sido claro en todo este desorden, extracte de aquí lo que le parece que es interesante. Pero en síntesis, aquí dice que la expansión, que estas cachuchas de Jove o de McNamara no son para eliminar la interferencia mecánica y poder descruzar, que el disyuntor sin cachuchas de acrílico es capaz de fracturar la sutura media palatina, y aunque atravesará momentos cruciales y complejos, y de repente el paciente quedará parado en este solo lugar así, el paciente, este aparato es capaz de descruzar y traer esto hacia este lado. Y que los planos de acrílico son para desprogramar, no para desocluir y poder superar el obstáculo mecanicista, primero. Y segundo, también dijimos que la expansión esquelética se manifiesta excéntrica y por consiguiente hay un adelantamiento del punto A, y que la expansión dentoalveolar con placas o con disyuntores, porque el disyuntor se puede usar para hacer expansión dentoalveolar con protocolos lentos, y que debe separar la placa porque si no se le entierra el tornillo. Cuando esté haciendo expansión dentoalveolar y no separa el tornillo, se le va a enterrar el tornillo en el paladar. Entonces, y que la expansión con protocolos lentos va a ser una remodelación elíptica, va a tumbar la premaxila. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permitirme entrar a sus teléfonos. Estamos en contacto, cualquier duda déjemela acá. Hablamos un poquito de la disyunción, un tema de relativa complejidad, del que sabemos tan poquito que hoy hemos llegado ya a que los tornillos se instalan mediante mini implantes. Igual con cualquier casa comercial y con cualquier discurso o prédica comercial o de marketing, en general es implantar con tornillos de mini implantes, y conseguir la disyunción por protocolos rápidos. Por su atención, muchas gracias.